Ayer 2 de abril del 2025, Estados Unidos vivió un anuncio que está sacudiendo los cimientos del comercio internacional. El presidente Donald Trump proclamó el Día de la Liberación Económica, dando inicio a una serie de medidas arancelarias globales sin precedentes que afectará a decenas de países alrededor del mundo. En este vídeo exploraremos cómo se estructuró este plan, cuáles son sus principales características, las justificaciones detrás de él, las reacciones gubernamentales que ha provocado en la escena global y analizaremos qué impacto puede tener todo esto en la bolsa. Desde el primer momento, Trump dejó claro que se trataba de una respuesta directa a lo que considera prácticas comerciales injustas. La medida se centra en la imposición de un arancel mínimo universal del 10% para todas las importaciones que ingresen a Estados Unidos. Esto significa que sin importar el origen o el tipo de producto, todo lo que llegue al país deberá pagar al menos ese recargo. Pero la estrategia no se detiene ahí. Además del 10% base, se han establecido tarifas adicionales para países que, según la administración, imponen barreras excesivas a los productos estadounidenses. Entre los ejemplos más destacados encontramos a China, que deberá afrontar un arancel del 34%, y la Unión Europea, a la que se le ha asignado un 20%. Japón, India, Corea del Sur e incluso Suiza tienen sus propias tasas, que van desde el 24% hasta el 31%, mientras que algunos países asiáticos como Vietnam y Camboya se enfrentan a gravámenes que rozan el 50%. En América Latina, la mayoría de países estarán sujetos al arancel del 10%, aunque naciones como Nicaragua, Venezuela y Guayana verán incrementos significativos en sus tarifas. Curiosamente, Canadá y México quedaron exentos debido a los acuerdos del TMEC, manteniendo la estabilidad de una de las relaciones comerciales más importantes de Estados Unidos. Cabe destacar que Trump se ha inventado los porcentajes de aranceles, calculando a su manera cuánto más importa Estados Unidos de cada país frente a lo que exporta. Según él, ese déficit refleja un abuso comercial y por eso asigna un arancel recíproco que compensa esa diferencia, sumando además barreras ocultas como regulaciones o subsidios. En realidad son cifras arbitrarias sin base técnica clara, usada para justificar tarifas agresivas. Sin duda alguna, estamos ante todo un despropósito, pero no es solo el ámbito de bienes generales lo que sufre este nuevo régimen. De manera simultánea se ha impuesto un 25% de arancel a la importación de automóviles, tanto coches como camiones, y a sus piezas de repuesto. Mientras que el gravamen de vehículos ya está en vigor desde el 3 de abril, el de las piezas de repuesto se aplicará a partir del 3 de mayo, dando a la industria un breve margen para adaptarse a la nueva situación. La implementación de esta medida se llevará a cabo de manera escalonada. El arancel universal del 10% entrará en vigor el 5 de abril, mientras que 4 días después se aplicarán los aranceles específicos que varían según el país. Esta estrategia no es del todo nueva para la administración Trump. Desde su llegada al poder en enero del 2025 ya había iniciado una serie de medidas proteccionistas. Sin embargo, lo anunciado el 2 de abril representa una ampliación y profundización de ese camino, marcando una antes y un después en la política comercial estadounidense. Detrás de estas medidas se esconde una serie de justificaciones que el gobierno de Trump expone con firmeza. En primer lugar, se argumenta la necesidad de reciprocidad. Durante décadas, Estados Unidos habría sido víctima de barreras comerciales y tarifas impuestas por otras naciones, lo que habría provocado un desequilibrio considerable en el intercambio comercial. Según Donald Trump, nos cobran, les cobramos. Y es en ese principio de equidad donde se funda lo que él llama la Declaración de Independencia Económica. Se enfatiza además la importancia de proteger la industria nacional, revitalizando sectores estratégicos como el automotriz y generando empleos que, según los asesores, podrían traducirse en cientos de miles de millones de dólares en ingresos adicionales para el país. Pero no solo se trata de equilibrar la balanza comercial. La medida pretende combatir lo que se percibe como déficit comercial, que en 2024 alcanzó cifras históricas. Este desequilibrio, que algunos analistas califican de emergencia nacional, amenaza la seguridad económica y el bienestar de millones de estadounidenses. Desde la perspectiva del gobierno, el encarecer las importaciones se incentivará la producción interna, lo que en teoría fortalecerá la industria manufacturera y reducirá la independencia de mercados extranjeros. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. China, el principal afectado con el arancel del 34%, condenó energéticamente la medida y anunció la posibilidad de aplicar contramedidas que
protejan sus intereses. Por su parte, la Unión Europea expresó su alarma ante lo que calificó de un duro golpe para la economía mundial, y ya se barajan posibles represalias que podrían incluir nuevos aranceles a productos estadounidenses si las negociaciones fallan. En Europa, figuras como la primera ministra de Italia y autoridades británicas han manifestado su preocupación por el impacto en sus economías y en la estabilidad del comercio global. Al otro lado del Atlántico, incluso países tradicionalmente aliados de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico han mostrado inquietud. Líderes de Australia, Japón, Corea del Sur e India están evaluando las posibles respuestas a esta nueva era de proteccionismo. En América Latina, aunque la mayoría de los países se ven afectados solo por el arancel base del 10%, naciones como Venezuela, Nicaragua, Guayana han reaccionado con denuncias de agresión económica, denunciando un trato especialmente severo y desequilibrado. Ante este escenario, economistas y analistas alertan de que las consecuencias de estas medidas podrían ser profundas. La imposición de aranceles tan elevados y de carácter tan generalizado abre la puerta a una escalada de represalias que podría derivar en una guerra comercial global. El efecto en la economía podría ser devastador: aumento de la inflación, encarecimiento de productos importados, disrupción en las cadenas de suministro y una significativa volatilidad en los mercados financieros. Algunos economistas incluso comparan esta situación con el clima proteccionista de los años 30, advirtiendo sobre la posibilidad de una recesión que afecte a todo el mundo. Aquí lo están comparando con el crack del 29. Así, en el trasfondo de un comercio global interconectado se vislumbra un riesgo de una fragmentación económica, donde cada país al alzar barreras se aísla y reduce las ventajas que ofrece la globalización. Este panorama, que algunos denominan el inicio de una era de desglobalización, invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo y la cooperación internacional. Mientras algunos gobiernos ya preparan medidas para contrarrestar los efectos de los nuevos aranceles, la incertidumbre y la preocupación se extienden a todos los rincones del planeta. Con todo esto que te acabo de explicar de una forma tan detallada, te acabo de proporcionar un resumen de la narrativa internacional que estamos viviendo en estos momentos tras el anuncio arancelario histórico de Donald Trump. Ahora que entendemos cuál es la narrativa dominante, en un entorno tan convulso y lleno de incertidumbre, es importante que realicemos nuestro propio análisis. Primero, decir que sin duda alguna que si al final esta guerra arancelaria se llegara eventualmente a perpetuar en el tiempo, donde los diferentes poderes mundiales acabarán respondiendo de forma agresiva, sí tendría cabida todo lo que hemos expuesto hace un momento en este vídeo. Pero aquí debemos de preguntarnos cuáles son las intenciones reales de Donald Trump y qué tan realista es que la Unión Europea y otros agentes económicos importantes a nivel global podrían llegar a estar dispuestos a iniciar una guerra comercial agresiva y duradera, permitiendo y propiciando una posible etapa de esta inflación tan difícil de controlar, lo que nos llevaría inevitablemente a una crisis global. Esto por un lado, y luego por el otro, es surrealista creerse que estos aranceles tan desmedidos, anunciado ayer, 2 de abril, lleguen a ser reales, o en otras palabras se llegue a materializar, ya que por un lado sí se va a activar ese 10% a nivel global hoy mismo, pero aquellos países que tengan aranceles superiores al 10%, Donald Trump ha dado unos días para que se puedan llevar a cabo dichos aranceles, dando pie o abriendo la ventana, evidentemente, a la negociación. No nos olvidemos que Donald Trump desde el principio quiere negociar o utiliza toda esta agresividad arancelaria con el único fin de negociar, y ya se ha mostrado predisposición por algunos países por empezar a negociar, debido a no haberse pronunciado ya, o incluso la Unión Europea ya ha dejado claro que si no llegan a un acuerdo entonces responderían con aranceles. Pero primero se tiene que negociar, y esto evidentemente afecta a China y afecta a todos los países, ya que no tiene ningún tipo de sentido ni coherencia que los Estados Unidos aplique esos porcentajes arancelarios a según qué países que son totalmente desorbitados. Más bien podemos llegar a pensar que aquí se van a acabar llegando a acuerdos. Evidentemente es muy pronto para poder especular con qué es lo que va a acabar pasando con todo esto, ya que realmente esto nadie lo sabe, pero algo me dice que Donald Trump se va a acabar saliendo con la suya. No quizá al 100% como él querría, pero
sí en un porcentaje, y eso ya es una victoria. Eso no quita que piense que puede existir una guerra arancelaria, pero quizá no de las magnitudes tan bestias e históricas como parece que pueda llegar a suceder. En fin, los siguientes días van a ser clave, ya que el miércoles 9 de abril sería cuando se comenzaría a aplicar los aranceles específicos más altos que superen ese 10%, como los de China del 34%, la Unión Europea del 20% o la India del 26%. Y ahora vayamos a ver qué nos dicen los gráficos, qué nos dicen los índices americanos y las acciones, para ver hasta dónde eventualmente nos podrían llegar a asustar o qué tenemos que ver en el gráfico para pensar que una crisis económica vaya a ser ya casi imposible de detener. Ahora te lo explico, pero antes, si te está gustando este vídeo, házmelo saber en los comentarios. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Pues aquí estás viendo el gráfico del SP500. Llama la atención cómo el SP500 ha perforado este crick, una estructura clave de una forma tan solvente. Tras la ruptura, vemos cómo ha ido a hacer un test, el cual ha mostrado debilidad compradora, las cosas como son, y ahora lo que están intentando hacer es venir a buscar la réplica referente al primer impulso. Y teniendo en cuenta el conjunto de noticias que vamos a ir recibiendo durante los próximos días y semanas, tiene sentido que vayamos a vivir cierta volatilidad, cierto ruido en el mercado, por lo que por supuesto que tiene cabida que los precios vayan a caer. No hablo de una caída catastrófica, sino que más bien estoy pensando en que la continuidad de este impulso bajista claro que puede llegar a continuar. De hecho, vamos a dar un gran seguimiento y le vamos a dar gran importancia a esta zona de defensa, concretamente el nivel de precio de $5.400 aproximadamente, y vamos a ver cómo el SP500 se comporta contra esta estructura, ya que en una primera instancia, si esta estructura es protegida, sería el escenario ideal para ser positivos en la bolsa, entonces no estaríamos pensando en una recesión confirmada. Pero como te decía, va a haber volatilidad, aquí el precio puede hacer la suya, puede incluso trampear, aquí probablemente estaremos actualizando incluso estructuras, no tengo ningún tipo de duda de ello. Pero no está todo dicho, observemos el Nasdaq, también nos invita a pensar a que por supuesto que tiene margen de caída, puede hacer trampas, pero no está todo 100% dicho, aún tenemos que ver las noticias que salgan a lo largo del día de hoy, de mañana y de pasado, a ver qué dice la Unión Europea, a ver la negociación con China, a ver con India, con Taiwán, etcétera, pero estamos viendo que no es que tengamos a día de hoy el cisne negro confirmado que nos advierta con un alto porcentaje de probabilidad que nos tengamos que ir al carajo. Esto hoy no lo tenemos. Y lo que sí llama mucho la atención es el Dow Jones, ya que el Dow Jones estaba imprimiendo una fortaleza alcista muy buena. Sinceramente estaba aguantando, como quien dice, una perspectiva positiva cortoplacista para los índices americanos. Claro está que ayer, 2 de abril, salió Donald Trump a abrir la boca y esto ha provocado lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Aquí estamos viendo cómo podemos estar ante un proceso distributivo que habría roto su crick, que a posteriori de romper el crick habría ido a buscar algo de liquidez para dar continuidad, lo que parecía que no iba a pasar está pasando, para dar continuidad a dicha réplica bajista, una réplica bajista que si te das cuenta hay margen de caída. El mercado, los índices americanos pueden seguir cayendo. Fíjate en el SP500 tiene margen, fíjate en el Nasdaq también tiene margen y fíjate en el Dow Jones tiene margen. En el momento de la grabación faltan 20 minutos para que abra el mercado americano, pero ya puedes ver aquí a la derecha donde pone pre, donde nos va a abrir presumiblemente el precio de estas acciones que quiero enseñarte. Quiero enseñarte Apple. Apple, fíjate lo que ha caído. No lo estamos viendo, pero aquí va a abrir el mercado. En definitiva, se encuentra en una zona clave, la cual sinceramente no nos gustaría ver perder, ya que tolerar otra trampa después de tener estado aquí no sería la mejor de las ideas. No es el fin del mundo, a pesar que Nvidia nos diga exactamente lo mismo, el precio ahora mismo está aquí cuando abra el mercado, ya tenemos una trampa y estamos en un potencial extremo de mercado, las cosas como son, pero con todo este ruido que va a haber por el tema de los aranceles, pues claro que aquí puede haber volatilidad y pueden llegar a asustar. Y no nos gustaría ver dicho susto, ya que ya tenemos una trampa y no nos gustaría ver una segunda. Pero luego podemos ver activos como por ejemplo Microsoft, que de la misma forma que los índices americanos nos dicen que existe cierto margen de caída, porque lo hay,
¿Qué nos dice Microsoft, Amazon, Meta y Google? Lo que nos están diciendo, y ahora te enseñaré sus gráficos, es que pueden caer e incluso hacer trampas. Eso sí, como hagan este movimiento, que parece que lo van a hacer, y luego no recuperan, sí que nos va a deparar un corto plazo un poco más bajista, donde buscaremos en un futuro entonces posicionamientos mientras la narrativa de fondo evidentemente empiece a ir mejorando después de anuncios negativos en los siguientes días, semanas que ayuden a eventualmente bajar el precio. Entonces sí, la narrativa empieza a mejorar después de ello, más abajo empezaríamos a buscar nuevas oportunidades de compra. Porque el tema está que Microsoft nos va a abrir aquí, los índices pueden caer, ergo, acciones también, ya nos estarían generando una trampa, que si de esa trampa no es el suelo del mercado, para ya darse la vuelta, si no recupera, nos va a esperar un corto plazo bajista. No necesariamente una crisis mundial, calma, hay que ver cosas en los gráficos que hoy no tenemos, pero simplemente esto nos diría que en el corto plazo la cosa seguiría bajando, de la misma forma que en Amazon. Amazon nos va a abrir aquí, puede bajar, hacer una trampa, pero si no recupera pronto, nos obligaría a buscar estructuras más macro, más abajo, y todo esto sería post noticias súper negativas de aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con Meta, fíjate, el precio va a abrir aquí, puede hacer una trampa, pero si no recupera, aquí va a haber tramo de caída. Si no recuperamos estructuras tras eventual trampa bajista, si no recuperamos esto al alza, posibilidad de caer será un poquito más alta. No caer hasta el fin del mundo, esto no será sinónimo a recesión, pero sí nos invitará a pensar que en el corto plazo el precio pueda seguir cayendo empujado por esas noticias negativas que poco a poco pienso sinceramente que se va a ir saneando, se va a ir limpiando. Lo mismo con Google, el mercado nos va a abrir en este punto, si les da la real gana pueden asustar al igual que los índices y ahí veremos si van a querer recuperar o no. Será fundamental ver el comportamiento para ver si fue una trampa y ya nos vamos para arriba con todo el miedo arancelario de por medio, o seré incapaz de recuperar y en el corto plazo vamos a seguir priorizando entonces un transcurso bajista. Eso sí, a priori, como no tendríamos confirmación de recesión económica global, sí seguiríamos buscando oportunidades de largos en el mercado. Para que se entienda bien, y quédate con lo que te voy a decir ahora, esperamos volatilidad en los mercados. Tiene sentido que los índices americanos y que la bolsa en general caiga, siga cayendo, tiene sentido. Le podemos dar un margen a las bolsas a caer, sería dentro de lo esperable y dentro de lo normal. Pero si las bolsas, tras hacer este tipo de movimiento, es incapaz de recuperar de forma rápida estructuras, teniendo en cuenta que estamos ante un escenario arancelario que creemos que es completamente desmedido y que todo se va a acabar suavizando, pero si no recuperamos, porque siguen las noticias negativas, es posible que tengamos entonces un tramo bajista. Ya veremos hasta dónde, ya estaríamos recalculándolo, quién sabe si por esta zona, ya lo iríamos viendo, pero a efectos prácticos, en estos momentos es buena idea reducir exposición de largos porque esperamos que la bolsa caiga, que haya ruido, que haya volatilidad y ya veremos si en este tipo de eventos es bueno andar buscando incorporaciones en largo o ya veremos si esperamos a que caiga un poquito más con todo este ruido de fondo de aranceles que esperamos que se llegue a sanear y ya más abajo entonces buscar esa incorporación. Pero debe de quedar claro que ahora, hoy, tiene sentido protegerse y no estar muy expuesto en la renta variable, ya que tiene sentido esperar caídas. Ya veremos si hasta el punto número 1 para luego subir o hasta un punto número 2 también para luego subir. Todo esto está por ver y le vamos a ir dando seguimiento. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Y si quieres saber cómo pensamos que va a afectar todos estos acontecimientos arancelarios a las criptomonedas, te invito a que vayas a ver nuestro nuevo vídeo de Informe Cripto, y te lo dejo ahora en pantalla. Así que venga, haz clic en el vídeo ahora, sin dudarlo. Clic ahora y entérate qué puede pasar con Bitcoin.